Buenas noches, ingeniero. En el video de hoy vamos a explicar sobre la fosforilación oxidativa. El tema es presentado por mis compañeros Eric Tanguila, Lilian Yacum, Armando Pacheco, Roberto Yuquilema y mi persona Mirka Guinda. La fosforilación oxidativa es un proceso esencial en la producción de energía en las células vivas. En este proceso se forma ATP como resultado de la transferencia de electrones desde el NADH o del FADH al oxígeno a través de una serie de transportadores de electrones. Este proceso ocurre en las mitocondrias de las células eucariotas, mientras que en las células procariotas ocurre en la membrana plasmática. La fosforilación oxidativa estará formada por dos etapas, una oxidativa y dos fosforilante. En la etapa oxidativa ocurren reacciones de transferencia de electrones. Estas reacciones son de tipo redox y reciben el nombre de cadena respiratoria. Esta etapa recibe a los electrones que vienen en la forma de NADH y FADH2, y de esta forma los electrones son aceptados y transferidos a complejos proteicos, que están anclados en la membrana interna de la mitocondria. Al final, los electrones serán aceptados por el oxígeno y quedará reducido a agua. Los principales complejos proteicos que se encargan de transportar a los electrones son la flavina mononucleótido, la coenzima conocida como ubiquinona y los citocromos, que se encuentran presentes en la membrana interna de la mitocondria. Mientras que en la etapa fosforilante actuarán la enzima ATP sintetasa, que se encarga de fosforilar al ADP para formar ATP. Esta etapa es considerada como un proceso endergónico, ya que se forman enlaces químicos. Y como resultado final se producirán 38 moléculas de ATP. Muy buenas, mi nombre es Roberto Yuquilema y les voy a continuación de la exposición de mis compañeros, hablar sobre la cadena de transporte de electrones. La cadena de transporte de electrones y la quimiósmosis constituyen la fosforilación oxidativa. Los pasos claves de este proceso son la entrega de electrones, ya que en esta el NAD y el FADH2 transfieren sus electrones a la cadena de transporte, convirtiéndose en NAD+ y FAD. Esto les permite ser reutilizados en otros procesos de la respiración celular. 2. Tenemos la transferencia de electrones y bombeo de protones. Los electrones se mueven por la cadena, liberando energía al pasar de niveles de energía más altos a más bajos. Esta energía se utiliza para bombear protones de hidrógeno positivo desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembranal, creando un gradiente electroquímico. 3. Separación de oxígeno molecular. Al final de la cadena, los electrones se transfieren al oxígeno, que se combina con protones de hidrógeno positivo para formar agua, como comúnmente lo conocemos, H2O. Y la síntesis de ATP, como último punto, los protones fluyen de regreso a la matriz a través de la ATP sintasa, que utiliza esta energía para sintetizar ATP a partir del ADP y fosfato. La quimiósmosis. Les voy a hablar de forma general lo que es la quimiósmosis, ya que mis compañeros a continuación les van a detallar un poco más de los pasos que existen en este proceso. Los complejos 1, 3 y 4 de la cadena de transporte de electrones son bombas de protones. Entonces, la quimiósmosis convierte la energía del gradiente de protones en ATP, aprovechando la fuerza protón motriz generada por la cadena de transporte de electrones. Y como podemos observar en las imágenes, los protones, al estar en una alta concentración de iones, van a pasar por la membrana hacia una baja concentración de iones. Muchas gracias.
a continuación mi compañera. La cadena de transporte de electrones es una serie de proteínas, moléculas orgánicas que se encuentran en la membrana interior del citoplasma, y los electrones pasan de una membrana de la cadena de transporte al siguiente en una serie de reacciones de retracción, en el cual nosotros podemos encontrar lo que son 4 complejos. El primer complejo es NDH deshidrogenasa. Viene el segundo complejo, que es el succinato de hidroxinoja. El tercer complejo es el citocromo Bc1. El cuarto complejo es citocromo oxidasa. Tenemos la coenzima Q10 ubiquinona, complejo citocromo C. El NDH inicia en lo que es el complejo 1, luego va a la coenzima Q10, luego pasa al citocromo Bc3, sería el complejo 3, para luego pasar al complejo 4, que sería el citocromo oxidasa, y finalmente la ATP sintetasa. En cambio, el NDFDH inicia lo que es en el complejo 2, succinato de hidroxinoja, luego pasa a Q10, que sería la coenzima Q10, luego vendría el citocromo Bc, que el complejo 3, luego al complejo 4, oxidasa, citocromo de oxidasa, y la ATP sintetasa, lo que nos dice que un NDH bombea 10 moléculas de hidrógeno y un FDH bombea 6 moléculas de hidrógeno. En resumen, tenemos la cadena de transporte de electrones que consta de 4 complejos y sirve para obtener energía. En el complejo 1, la molécula NAV dona 2 electrones y a su vez existe el paso de 4 protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana. Tenemos el complejo 2, en donde la molécula FAD dona 2 electrones y estos son transportados hacia el complejo 3 mediante la ubiquinona. En este complejo existe el paso de 4 protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana. Estos electrones son transportados hacia el complejo 4 mediante el citocromo, en donde el oxígeno es el receptor de 2 moléculas de hidrógeno para formar agua, y existe el paso de 2 protones hacia el espacio intermembrana. Tenemos la quimismosis, en donde los protones que se encuentran en el espacio intermembrana son transportados nuevamente hacia la matriz mitocondrial para obtener energía mediante la ATP sintasa. En donde se utiliza la ATP sintasa para formar ATP.